Judas de Queriot, la humanidad de esta tierra es mi herencia eterna, había dicho más de una vez el divino maestro a los íntimos suyos. Vosotros sois mis continuadores, había añadido, los herederos de este legado eterno. Y llegó el momento de repartir la herencia. El mapa mundi debería ser dividido en trozos, no para usufructuar sus riquezas, tesoros y capitales, sino para ofrendar esfuerzos, capacidad, voluntad y hasta la vida por las porciones de humanidad que a cada uno le tocara en suerte. Y los discípulos, apoyados por los ancianos de los santuarios y por José de Arimatea y Simónides, comprendieron que no era en esa noche que debían enfrentarse con el inmenso problema de dividirse el mundo entre todos, puesto que allí no estaban todos los dirigentes de la Santa Alianza, cadena eterna de oro y diamantes que les había dejado el Maestro, uniendo esfuerzos y corazones. Resolvieron pues realizar una asamblea solemne unos días después y en un sitio determinado por unánime voluntad. ¿Qué día y qué sitio sería ese? José de Arimatea rompió el hondo silencio que siguió a ese interrogante. Ningún templo, ningún santuario más santo y bendito, ni más amado a nuestro corazón que el hogar de Miriam, la madre mártir de nuestro augusto mártir. Muchas veces estuve en ese austero cenáculo nazareno y sé que honramos con ello su santa memoria. Llamemos allí a los más capaces de prudente colaboración. Al príncipe Judá, al Akben Faki, al Scheifelderin, que fueron columnas firmes de sostén en el vasto edificio levantado por el amor del Cristo, y todos en pleno acuerdo esbocemos el plan a seguir. Como la noche avanzaba dieron por terminadas aquellas deliberaciones y hemos de pensar, amigo lector, que el sueño, el cansancio y el dolor aquietaron por fin aquellos corazones hasta el nuevo día que todos esperaban. Y nosotros, lector amigo, llegándonos silenciosamente como las sombras de la noche a la vieja casona de Simón Barjona, encontramos que Pedro, su dueño entonces, no estaba en ella. Con solo 2 palabras a su hermano Andrés habíase marchado. No bien quedaron en suspenso las deliberaciones para continuarlas unos días después. Vuelvo a Judea, le había dicho, pero estaré de vuelta de aquí a 3 días. Y sin más explicaciones a su asombrado hermano, había tomado de las cuadras un buen caballo de los muchos alojados allí desde que los amigos de Yahshua dejaron a Jerusalén, para correr a Galilea, donde el divino amado les había dado la última cita de amor. Y Andrés le vio ajustar al cuello su turbante, embozarse cuidadosamente en su manto y salir a galope tendido por el camino del sur como un oscuro fantasma que pronto se perdió en las sombras de la noche. ¿A qué irá?, pensó Andrés. Grave será el asunto que le lleva cuando abandona la casa a esta hora, y sabiendo que su presencia aquí es necesaria. Y se retiró al pabellón en que ya dormían sus compañeros. Y aunque hubiera querido dormir horas y más horas, no pudo conseguir que el sueño cerrara sus ojos. Tan alarmante era para él la partida inesperada y súbita de Pedro, que había pasado por el alma buena y sencilla de aquel hombre enamorado del Cristo al cual había negado en un aciago momento de inconsciencia y debilidad. Veámoslo. Cuando los últimos resplandores de aquel ocaso de gloria se habían extinguido borrando del infinito azul la imagen radiante del Cristo, que desapareció a la vista de todos, Pedro se había refugiado entre una mata de arbustos a llorar sin consuelo posible, a llorar su pena por haberlo perdido y su desesperación por haberle negado justamente en los trágicos momentos en que él más necesitaba de amigos fuertes y fieles que fueran capaces de sacrificarlo todo por él. Es cierto que todo aquello había pasado como un relámpago funesto y el amado Maestro era ya glorioso y feliz en el reino de su Padre. Pero las almas nobles y justas como la de Pedro, no pueden sustraerse a esa angustia mortal que se llama remordimiento y que se aviva intensamente cuando al ser amado lo han perdido para siempre. Y cuando semitirado entre el césped lloraba desesperadamente, sintió que alguien se acercaba sin ruido y le envolvía en una suave frescura. Al descubrir su cabeza toda envuelta en el oscuro manto, le vio a él, sí, a él que después de su negación espantosa aún le prefería con su delicada ternura. «Pedro, ¿me amas?»,
Le preguntaba con su voz, sin ruido, la visión. Oh, Señor, tú sabes que yo te amo aún cargado con la infamia y la iniquidad. No es hora ya de llorar, sino de realizar mis obras de amor. Hay otro que llora, más que tú, y que llama desesperado a la muerte. Judas, gritó Pedro, porque captó el pensamiento del Cristo. Sí, Judas. Ve hacia él, que entre las sombras de una feroz demencia, ha luchado 40 días y está al borde de la sepultura. Le guarda un penitente en la que fue gruta de los leprosos en el monte de los olivos. Solo tú, que te sientes agobiado por tu pecado, puedes tener piedad de quien pecó, más que tú. Anonadado, Pedro, por lo que veía, no pudo articular palabra, y la visión se había esfumado dejándole no obstante una llamarada viva de amor, de vitalidad, de nueva energía que lo hacía capaz de consolar en ese instante a todos los delincuentes desesperados que hubiera en el mundo. Explícate pues, lector amigo, por qué Pedro se había lanzado a carrera tendida en su caballo por el camino del sur. Si al pasar por la puerta de una ciudad, algún centinela le gritaba, «¡Alto ahí!», él gritaba más fuerte, «¡Orden del rey!», y seguía corriendo, sin detenerse y sin volver la cabeza atrás. Decía la verdad. Era orden de su rey, al que él había tenido la debilidad de negar en una hora fatal, y el cual quería probar entonces que era capaz de sacrificarlo todo por obedecerle. Y el centinela quedaba inmovilizado por la certeza de que aquel hombre llevaría el aviso de un complot o el indulto de un reo que debía ser ahorcado al amanecer. Solo 2 veces se detuvo Pedro en su enloquecida carrera, en Arquelais y en Pasaelis, para dar de beber a la pobre bestia que tan dócilmente le conducía a cumplir la orden de su rey inmortal. Explícate pues, lector amigo, por qué Pedro se había lanzado a carrera tendida en su caballo por el camino del sur. Si al pasar por la puerta de una ciudad algún centinela le gritaba, «¡Alto ahí!», él gritaba más fuerte, «¡Orden del rey!», y seguía corriendo sin detenerse y sin volver la cabeza atrás. Decía la verdad. Era orden de su rey, al que él había tenido la debilidad de negar en una hora fatal, y el cual quería probar entonces que era capaz de sacrificarlo todo por obedecerle. Y el centinela quedaba inmovilizado por la certeza de que aquel hombre llevaría el aviso de un complot o el indulto de un reo que debía ser ahorcado al amanecer. Solo 2 veces se detuvo Pedro en su enloquecida carrera, en Arquelais y en Pasaelis, para dar de beber a la pobre bestia que tan dócilmente le conducía a cumplir la orden de su rey inmortal. Cuando el sol se levantaba apenas en el horizonte, Pedro se detuvo al pie de los 2 primeros cerros del monte de los olivos, que se abrían en una oscura garganta para dar paso al camino tortuoso y sombrío que llevaba directo a Jerusalén. Se apeó del caballo y llevándole de la brida, comenzó a buscar la antigua gruta de los leprosos, a donde más de una vez había acompañado al maestro a remediar la angustia de los infelices atacados del horrible mal. Al volver un recodo de la montaña se encontró con un hombre de edad madura que recogía los últimos racimos de las vides trepadoras y olivas negras que alfombraban el suelo. Vestía como los penitentes de los esenios, y Pedro le interrogó en el acto, «¿Eres tú el que guardas a Judas moribundo?». «Si será Judas, Jaime o Simón, no lo sé, amigo, pero tengo en mi cueva un hombre que recogí medio muerto en el fondo de un barranco, hizo ayer 40 días y nadie vino por él antes que tú». «Soy su hermano y vengo a buscarle», dijo Pedro con temblor en la voz, pues acababa de tener la comprobación de que la visión que tuviera la tarde antes era realmente de su amado maestro, que en el instante de entrar a su reino, quería unir en su amor a los 2 infieles de la última hora, al que le había negado y al que le había entregado. Cuán grande y excelso era su maestro que amaba así a 2 míseros reptiles que le habían herido con su veneno. Sin poderse contener, Pedro cayó de rodillas ante el penitente asombrado y en entrecortados sollozos le decía, «Yo soy más delincuente que tú y debía vestir ese áspero capuchón y vivir en las cuevas apartado de los hombres». El penitente no comprendía el significado de las palabras que Pedro hablaba entre sollozos y se limitó a decirle,
Cálmate, hombre, que tu hermano aún vive y yo te llevaré hasta él. Sígueme. El caballo de Pedro, suelto a medias, devoraba el césped y los últimos pámpanos amarillentos de las vides que perdían lentamente sus hojas. Había corrido tantas millas al empuje de aquel amo que parecía no conocer el cansancio y la fatiga. A poco andar, el penitente saltó sobre unos gruesos troncos de encina que cerraban el paso, y detrás de ellos, vio Pedro la entrada a la cueva que ahora la encontraba tan trágica y espantosa, y que en otra hora le había parecido un paisaje hermoso en su agreste soledad. Pensó en la augusta presencia de aquel, que ya no estaba a su lado como en aquella hora, que ya no era más que un recuerdo, y sus ojos se inundaron de llanto, quedando paralizado en la puerta. Entra, hombre, le dijo el penitente. No traigas tanta prisa por tu hermano herido. El caballo de Pedro, suelto a medias, devoraba el césped y los últimos pámpanos amarillentos de las vides que perdían lentamente sus hojas. Había corrido tantas millas al empuje de aquel amo que parecía no conocer el cansancio y la fatiga. A poco andar, el penitente saltó sobre unos gruesos troncos de encina que cerraban el paso, y detrás de ellos, vio Pedro la entrada a la cueva que ahora la encontraba tan trágica y espantosa, y que en otra hora le había parecido un paisaje hermoso en su agreste soledad. Pensó en la augusta presencia de aquel, que ya no estaba a su lado como en aquella hora, que ya no era más que un recuerdo, y sus ojos se inundaron de llanto, quedando paralizado en la puerta. Entra, hombre, le dijo el penitente. No traigas tanta prisa por tu hermano herido. ¿Quién anda aquí?, preguntó la voz áspera de Judas. Tu hermano Simón, que viene a buscarte, contestóle Pedro. Se hizo un silencio de muerte, durante el cual los que entraban comenzaron a percibir en aquella oscuridad el bulto de un hombre con la cabeza vendada y sentado en un lecho de pieles de oveja. Pedro se acercó hasta arrodillarse en el lecho y abrazó aquella cabeza vendada, y un rudo sollozo como el estertor de dos agonías juntas resonó en la tiniebla de la caverna, mientras el penitente hacía inauditos esfuerzos para dominar su emoción y también para comprender lo que pasaba en el alma de aquellos hombres. Cuando la tempestad calmó, Judas habló el primero. Pedro, ¿por qué viniste? Pedro, ¿por qué viniste? Porque él me mandó. Contestó Pedro, y se echó a llorar como un niño. Pero, él vive. ¿Estás loco, o no sabes que le mataron en la cruz de los esclavos rebeldes, aquellos verdugos infames a quienes yo le entregué para que le reconocieran como rey de Israel? Ha salido del sepulcro lleno de gloria y de majestad, contestó Pedro cuando pudo hablar. Y en el instante mismo de entrar en su reino, ha pensado en nosotros, Judas, en ti que le entregaste a sus enemigos, y en mí que le negué cobardemente cuando estaba prisionero. Este doloroso diálogo fue interrumpido por el terapeuta, que acudía todas las mañanas a llevarles los alimentos y a continuar la curación del herido. Al sacar los vendajes, encontró que las heridas estaban curadas y que los párpados se abrían perfectamente. Señor, gritó Judas como enloquecido, yo te entregué a la muerte y tú me has devuelto la vista perdida y la vida que yo quise terminar. Hijo de Dios, Hijo de Dios. Y cayó exánime sobre las pieles de oveja que durante su larga agonía le habían servido de lecho. El terapeuta acudió a las redomas que siempre llevaba en su bolso de peregrino con elixires, esencias y jarabes para procurar la reacción de los enfermos, y con el pensamiento puesto en acción según ellos acostumbraban. Después de unos momentos, Judas volvió a su estado normal. Ambos debéis tener calma y serenidad, díjoles el terapeuta, que era un hombre de unos 50 años. Sé lo que es el tremendo dolor de ver morir ajusticiado a un hombre amado, en el cual se encerraba el ideal de justicia y de bondad que en nuestra alma vivía como una antorcha divina. Yo fui esclavo del mártir Judas de Galaad, sacrificado al mismo ideal por el que ha sido ajusticiado el Mesías anunciado por los profetas. Fui su esclavo por ley, pero fui su amigo, casi su hijo, por la comprensión y por el amor con que él anuló mi esclavitud para dejarme seguirle como una sombra en sus correrías de apóstol y de proscrito.
Vosotros habéis tenido el consuelo supremo de ver la gloria del Cristo mártir después de la tristeza del sepulcro, y no tenéis derecho ninguno a la angustia y a las quejas. Yo le vi pendiente de la horca, y pasé 3 días luchando contra los cuervos que acudían a despedazar su cadáver, hasta que Simón de Betel, pariente suyo, consiguió el permiso para darle sepultura en una cueva ignorada que solo yo conozco. Tienes razón, dijo Pedro, pero tú no pecaste contra él como nosotros hemos pecado. El remordimiento es un agudo puñal que nunca jamás podremos arrancar de nuestro corazón. Pareciera que se va hundiendo más y más hasta atravesarnos de parte a parte. Judas lloraba en silencio, sin un movimiento, sin una señal de vida, como no fueran gruesas lágrimas que rodaban de sus ojos entornados. Por fin habló en un grito que parecía un quejido. Si él hubiera muerto maldiciéndome, hubiera yo sufrido menos, pero ha muerto amándome y me sigue su amor como una luz que da más claridad a mi delito, y esto no lo puedo soportar. Pedro, mátame por piedad, y me habrás hecho el más grande favor en esta vida. Y Judas estrujó las manos de Pedro, como presa de un delirio enloquecedor. Lavemos con lágrimas nuestro pecado, Judas, y tengamos el valor de vivir con el puñal clavado en el corazón, díjole Pedro, en quien se había despertado vivamente la conciencia de su deber. Y si Él nos ha constituido herederos de la herencia eterna que le dio el Padre y continuadores de su apostolado del amor fraternal entre los hombres, no podemos claudicar de nuestro pacto con Él, porque nos haríamos doblemente culpables. Yo no podré compartir la tarea con vosotros nunca jamás, respondió Judas con indecible angustia. En todos estará vivo siempre el recuerdo de mi delito que, para todos es una espantosa traición, aunque yo solo sé el móvil que me impulsó. Fue la soberbia, Pedro, fue el orgullo oculto y disimulado de quererlo al Maestro como un poderoso rey sobre todos los reyes de la tierra, y cierto de que fui yo el único de sus íntimos que había cooperado a su exaltación al trono de David y Salomón. Quería su grandeza, para engrandecerme yo por encima de todos vosotros. ¿No lo has comprendido, Pedro? Me desesperaba hasta enloquecerme el amor y la confianza que el Maestro te brindaba a ti, la ternura paternal para Juan, su predilección por Zebedeo y Judas el hijo de Tadeo, y en mi locura de celos y de envidia, quise ponerme de un salto sobre todos, y caí de bruces en este abismo de espanto y de remordimiento. El terapeuta, cuyo nombre era Esaú, intervino nuevamente. Puesto que ambos sois discípulos íntimos del Mesías mártir, no os será desconocido el viejo proverbio de sabiduría, que dice: el amor salva todos los abismos, y el amor salvará a ese abismo en que te ves, hermano Judas. ¿No te ama acaso el Cristo? ¿No te ama Pedro, que ha venido a buscarte? ¿No te amo yo, que sabiendo lo sucedido te he traído alimentos y te he curado durante más de 40 días? Ni vosotros ni yo podemos ni debemos servir como triste demostración de que ha sido inútil la enseñanza y el sacrificio del Mesías, si no nos hubiera hecho capaces de amar al prójimo por encima de todas las cosas. ¿No dijo él, más de una vez, que no vino para los justos sino para los pecadores, que no vino para los sanos sino para los enfermos? Porque los justos, añadía, ya son salvados por sí mismos y los sanos no necesitan del médico. Tú tienes contigo la luz del Cristo, Hijo de Dios vivo, dijo Pedro, y tus palabras son un bálsamo para nuestras almas atormentadas por el remordimiento. Comprendo, Judas, tu resistencia a unirte a nosotros después de todo cuanto ha ocurrido. Pero aquí tienes a este hermano terapeuta que te abre sus brazos para cobijarte. En Galilea me esperan y debo volver de inmediato, pero como no quiero dejar a Judas solo y desamparado, dame la seguridad de que tú serás para él, como sería yo mismo, más aún, como sería nuestro Maestro que me mandó venir a buscarle. El terapeuta tendió sus manos a Pedro, que las estrechó efusivamente, y le dijo: te lo prometo por la santa memoria de nuestros mártires inolvidables, el Cristo Hijo de Dios, Johanán el Bautista y Judas de Galaad. Y volviéndose Pedro a Judas, le dijo con la voz temblando de emoción: Judas, recordarás que muchas veces cuando el Maestro se ausentaba de nosotros, me encargaba encarecidamente cuidar de todos vosotros.
Yo obedezco a esa voluntad suya, y te pido también a ti la seguridad de que serás dócil a este hermano terapeuta a quien te dejo confiado. Te lo prometo por él, solo por él. Contestó Judas en un sollozo. ¿Dónde podré encontrarte otra vez? Volvió a preguntar Pedro. En Aceldama, no lejos de aquí, tengo un solar de tierra con una choza abandonada, perdido entre montañas. Allí pasaré el resto de mi vida, que será siempre lo que para mi desgracia he querido que sea. Desesperación y tinieblas. No, dijo el terapeuta, porque quedo yo aquí para recordarte que tu vida será lo que el Cristo glorioso quiere que sea. Luz, esperanza y amor. Judas dobló la cabeza sobre el pecho y Pedro salió precipitadamente. Tomó de nuevo su caballo y llevándole de la brida, salió a campo descubierto en busca del camino. Antes de bajar del último cerro, miró hacia Jerusalén, cuyas cúpulas y torres resplandecían a la luz del sol de mediodía. Al vivo recuerdo del sacrificio tremendo, le pareció que un cielo con tintes de sangre envolvía a la ciudad, asesina de profetas y de justos. Y volviendo la cabeza como quien ve un horrible fantasma, descendió a galope la colina, y tomó el camino del norte, no con la prisa que había traído a obedecer el mandato de su Rey eterno.